que convocara a elecciones. Entonces se convoca a elecciones, las elecciones las gana mayoritariamente Francisco I. Madero y comienza muy poco después, en 1911 todavía, el gobierno de Madero en noviembre de 1911. Madero gobernaría de noviembre de 1911 a febrero de 1913, como 14 meses más o menos. En esos meses, después de 30 años de gobierno de Porfirio Díaz y 4 de gobierno de su compadre entre 1880 y 1884, que fue como una continuidad de 34 años de un gobierno muy parecido, un gobierno dictatorial, entrar a un nuevo modelo de gobierno pues fue caótico y muchas personas, podríamos decir, no tuvieron paciencia con Madero y comenzaron a conspirar. Entre ellos se encontraban todo tipo de personas, muchos militares, políticos de distintas como denominaciones, pero también políticos de un partido recién fundado que era el Partido Católico Nacional. El Partido Católico Nacional se gestó muy rápido entre 1910 y 1911, gente que había venido participando en las semanas católicas, jornadas católicas y dietas católicas para proponer todavía dentro del gobierno de Porfirio Díaz que se incorporaran los principios de la doctrina social de la Iglesia a los lineamientos del gobierno. Esa gente se organizó en un partido político, incluso como todavía estaba el dictador, consultaron a Porfirio Díaz cómo veía la participación de un partido católico. Porfirio Díaz lo vio también con buenos ojos, pero se precipitó la caída de Porfirio Díaz y ya daba lo mismo. El primer candidato a la presidencia del Partido Católico Nacional fue Francisco I. Madero. Junto con otros partidos apoyaron la candidatura de Madero, pero con un candidato a la vicepresidencia distinto. Y poco después de la elección presidencial hubo una elección de diputados y senadores en la que ya participó independiente y con sus propios candidatos el Partido Católico Nacional y ganó 29 diputaciones de 120, es un buen número, 29 diputaciones, prácticamente el 25%, y ganó 5 senadurías. Entonces, el Partido Católico Nacional tuvo presencia efectiva intentando que los postulados de la doctrina social se incorporaran de algún modo a los planes de gobierno, tuvo presencia efectiva, pero algunos miembros del Partido Católico Nacional se dedicaron a criticar a Madero públicamente y también en estas reuniones de conspiración en contra de Madero en la que participaba todo tipo de personas. Cuando cae Madero y quien lo sustituye de una manera con apariencia legal, pero desde luego completamente ilegítima e incluso ilegal, Victoriano Huerta llama a colaborar en su gobierno a 3 personajes del Partido Católico Nacional. Y esto lleva a que cuando hay ahora sí, una gran revolución en el sentido de revuelta para derrocar al gobierno de Victoriano Huerta, esta sí mucho más generalizada y que se extendió por casi todo el país, se vinieran muchas represalias en contra de los católicos por la participación de algunas personas que a título personal, no porque el Partido Católico Nacional se lo pidiera, participaron en el gobierno de Victoriano Huerta. Aquí 2 cosas interesantes en defensa del Partido Católico Nacional es que el presidente del Partido Católico Nacional nunca apoyó, Gabriel Fernández Omellera, nunca apoyó el gobierno de Huerta y llegó a estar en la cárcel precisamente por eso,
y tuvo que esconderse porque el gobierno de Huerta, a el uso de muchos dictadores, terminaba desapareciendo a sus enemigos políticos. Y el director del diario oficial del Partido Católico Nacional también tuvo que hacer lo mismo, porque fueron perseguidos por Huerta. Eso no obstó para una gran cantidad de represalias. ¿Qué represalias tomaban los revolucionarios? Pues muchas veces quemaban iglesias. Hubo ya en aquella época algunos sacerdotes asesinados. Uno de los santos que están canonizados, San David Galván, es precisamente de 1915, de estos años de revolución, y el episcopado, por miedo a represalias y otras veces por expulsión directa, terminó menos 4 obispos yéndose a otros países, sobre todo Estados Unidos, pero también algunos se fue a Guatemala un tiempo y algunos se fueron a Cuba durante algún tiempo. Prácticamente los gobiernos episcopales quedaron en manos de los vicarios, vicarios generales, vicarios capitulares. Aquí en México hubo un asunto muy interesante, no me voy a extender, pero el vicario general, Antonio Paredes, era muy amigo de muchos revolucionarios, entre ellos de Venustiano Carranza, y eso hizo que en la Arquidiócesis de México fuera menos dura la persecución y las represalias que se tomaron que en otros lugares del país, e incluso que hubiera en muy poco tiempo, una vez que Carranza se afianzó en el poder, hubo ciertas, podríamos decir, garantías para la Iglesia, cosa que no ocurría en otras partes del país. Luego sabemos que en diciembre de 1916 y hasta poco antes del 5 de febrero de 1917, se llevó a cabo un congreso constituyente que nos dio la Constitución de febrero de 1917. En ese congreso, muchas personas aprovecharon, muchas personas radicales, anticlericales, para colar muchas disposiciones en la Constitución, no todas las que quisieron. Por ejemplo, intentaron prohibir la confesión. Esto es muy interesante, porque Antonio I. Villarreal, cuando fue gobernador de Nuevo León, durante algún tiempo gobernador interino, un general revolucionario, prohibió la confesión. Y otro gobernador del Estado de México, si no estoy mal, de apellido Murguía, también en el tiempo que fue gobernador, unos meses, prohibió la confesión. Se daban cuenta los revolucionarios que no querían a la Iglesia todos los bienes que se seguían de la confesión. Y junto con algunas, ¿cómo podríamos decir? Casi puntadas, casi bromas, prohibían el repique de campanas. Como en aquella época estaba vigente lo que se llamaba el ayuno natural, es decir, no tomar nada antes de la comunión, entonces las misas eran muy temprano, entonces el gobernador del Estado de México exigió que las misas todas fueran después de la 1 de la tarde. Todo esto eran medidas latosas, podríamos decir, no demasiado graves, pero todas estaban enfocadas en fastidiar, en molestar, en obstaculizar hasta donde se pudiera el trabajo de la Iglesia. Pero en la Constitución de 1917, junto con una serie de limitaciones a las órdenes monásticas en el artículo 5, una serie de limitaciones a la educación en el artículo 3, a la capacidad de que los estados pudieran reglamentar las condiciones para ser ministro de culto, que se estableció en el artículo 24, que era donde querían también colar la prohibición de la confesión auricular y secreta, como se le conocía entonces. Vino en el artículo 130 constitucional muchas disposiciones en contra de la Iglesia, menciono solo 2. Para ser ministro de culto de cualquier religión tendría que ser mexicano de nacimiento, y aquí en México se sabía que había
no menos de 200 ministros de culto extranjeros. Para que nos hagamos también una idea, en 1926 había 4.900 sacerdotes extranjeros y no en todo el país. Entonces, cerca de 200, estamos hablando de un poco menos del 5% de los sacerdotes eran extranjeros. Entonces, todo eso venía en la Constitución, pero lo más serio es que en la fracción séptima del artículo 130 constitucional facultaron a los estados para que cada una de las legislaturas locales designara cuántos ministros de culto podía haber como máximo en ese estado por cada religión. Una cosa, digamos, completamente absurda y completamente encaminada a limitar la acción de la Iglesia Católica. Doy un ejemplo concreto. En Guadalajara, en esa época, en 1918, se dieron prisa los del Congreso de Guadalajara en legislar esto y permitieron un ministro de culto por cada 5,000 habitantes, lo que hacía que en la diócesis de Guadalajara, de 843 ministros de culto católicos, se tuviera que reducir el número a 240, casi la cuarta parte. Sin embargo, en otras denominaciones había, por ejemplo, 6 ministros de culto de la iglesia llamada episcopalista, así se llamaba, no episcopaliana, sino episcopalista, y había 2 ministros de culto de la iglesia bautista. Entonces, si el número máximo era 240 y los episcopalistas tenían 6, pues no les afectaba absolutamente esa ley, y que los bautistas tenían 2 ministros de culto, pues no les afectaba absolutamente. En cambio, los católicos tenían que limitarse, o sea, dejar de ejercer el ministerio 3/4 partes. ¿Qué pasó entonces entre 1918, entre junio de 1918 y febrero de 1919? Que hubo una gran cantidad de protestas pacíficas, que el obispo, entonces Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, dijo que mientras esas circunstancias existieran, no había suficiente libertad para que la iglesia desempeñara su ministerio y que por lo tanto se suspendía el culto público. Se suspendió el culto público. Los sacerdotes en privado, en sus casas o en algunos lugares, recintos no templos, recintos privados, seguían celebrando misa, es interesante, sin ser molestados por el gobierno, como sí ocurrió después durante la Guerra Cristera. Entonces, después de cada vez más numerosas las presiones a través de manifestaciones públicas, en febrero de 1919 dieron para atrás esa ley en Guadalajara, pero quedó esa constitución con una serie de cláusulas anticlericales como constitución vigente, aunque no se vivía en general en el país. Hubo otros 4 estados, además de Jalisco, que legislaron antes de 1926 lo del número de sacerdotes. En 2 de ellos, con el mismo sistema que en Guadalajara, tuvieron que echar atrás la ley, y en otros 2, el gobernador se puso de acuerdo con el obispo y le preguntó: ¿cuántos sacerdotes necesita usted para que la ley diga ese número de sacerdotes y cumplir ya con el requisito? Pues tantos. Entonces, tanto en Coahuila como en Colima, con colaboración del gobernador, la ley no fue una ley agresiva, sino fue una ley que permitía a la iglesia tener el número de sacerdotes realmente necesarios. Ese es un antecedente importante por lo que vendrá después. El inciso C, el gobierno de Calles. Calles fue gobernador interino de su estado, de Sonora, entre 1916 y 1917.
algunos meses. Y luego, a ver, quizá por no cambiar de transparencia se pasa a esto, pero en fin. Calles fue gobernador interino, y cuando fue gobernador interino de Sonora, entre 1916 y 1917, expulsó a todo el clero católico como indeseable y prohibió que cualquier ministro de culto católico estuviera dentro de los límites de su estado. El obispo pues, no tuvo más que retirarse con todo y su clero, y a partir de ese momento, pues, a diferencia de Jalisco, donde hubo grandes protestas, no hubo tan grandes protestas, y mientras Calles fue gobernador interino, pues no hubo servicios religiosos, sino clandestinos y con cierto riesgo. Afortunadamente no hubo sacerdotes en ese momento que fueran capturados y juzgados o fusilados. Luego, cuando estuvo en gobernación Calles, durante el periodo de 1920 a 1924, que era presidente Obregón, hubo algunas agresiones, atentados a sedes episcopales, sin daños, gracias a Dios, personales, pero hubo algunos atentados que probablemente se gestaron en gobernación como una especie de avisos para que suavizaran su postura determinados obispos, y no hubo ningún castigo, ninguna persecución a los que habían hecho eso. Sin duda que en la sesión que se tendrá mañana, ya el padre Eduardo Chávez hablará del atentado en la Basílica de Guadalupe, pero hasta ahí llegaron las cosas con él como secretario de Gobernación. Luego Calles fue el candidato oficial a suceder a Álvaro Obregón, y la mayor parte de los católicos se aliaron con el general Ángel Flores, que participó por una alianza de pequeños partidos como candidato de oposición a Calles. El general Ángel Flores era un revolucionario que había sido gobernador un tiempo muy largo en Sinaloa y que tenía como muy buen, podríamos decir, perfil de gobernante. Había sido un buen gobernante, honrado, con los católicos no se había metido para nada, tenía fama de buen revolucionario. El mismo general Obregón en alguna ocasión le habían preguntado quién era el mejor de los generales de la revolución, y él, sin dudarlo, antes de que fuera candidato a la presidencia, había dicho el general Ángel Flores. Es decir, era una persona de bien, no era católico, era admirado por los revolucionarios, respetado por los católicos, era un buen candidato, y los católicos de distintas partes del país se volcaron para apoyar su candidatura, pero en aquella época era como poco probable, pero muy poco probable que un candidato de oposición pudiera ganar algo, porque todas las mesas electorales, como se les llamaba a lo que ahora se les llama casillas, pues estaban en manos del gobierno y daban los resultados que quisieran, que se les ocurriera. Aún así, le reconocieron más de 200,000, como 240,000 votos en todo el país al general Ángel Flores. La oposición de derecha no volvió a tener tantos votos hasta 1952. Se fue. Yo creo que es que después de determinado tiempo se pone se suspende. Eso, sí. A Calles, por utilizar palabras coloquiales, le pudo muchísimo la oposición de los católicos en su candidatura a la presidencia de la República, aunque él, digamos que tenía el camino aplanado porque era el candidato oficial. Sin embargo, lo reconoció posteriormente, tomó como si ya tenía bastante molestia u odio hacia los católicos,
Esto se incrementó después de esta elección. Calles toma posesión el 1 de diciembre de 1924 y apenas 2 meses después, en febrero de 1925, auspiciada por la Central Obrera que había apoyado a Calles, la CROM, nació la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que ahí está como ICAM. La Iglesia Católica Apostólica Mexicana, pues podríamos tardarnos mucho en ella, pero no vamos a invertir mucho tiempo, nada más mencionar que un sacerdote anciano que se encontraba suspendido, Joaquín Pérez, que tenía una historia curiosa, porque él era viudo y de todas maneras había llegado al sacerdocio, y antes de aspirar al sacerdocio, incluso antes de enviudar, había sido una especie de guerrillero, o sea, era una persona singular por todos lados. Fue elegido como patriarca de una iglesia que pretendió ser cismática y que para ello el patriarca fue a que lo ordenara un obispo cismático en Chicago, para que lo ordenara obispo y poder tener sucesión apostólica. Entonces, en una invitación muy bien redactada, que llegó a todos los sacerdotes del país, los invitó a formar parte de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana y les ofrecía cosas muy pintorescas, como que los primeros que se anotaran a la Iglesia Católica Apostólica Mexicana tendrían las mejores parroquias. Les ofrecía también que el clero extranjero, que en ese momento tenía supuestamente muchas canonjías y las iglesias principales, sería relegado, y si querían seguir los extranjeros en el país, sería en un puesto muy, muy inferior al que en ese momento tenían, y les ofrecía algo que sí era realista, que el gobierno no los iba a molestar en el desempeño de sus funciones. También les ofrecía que no iban a cambiar ni siquiera una coma del dogma o de la moral católicas. Iban a cambiar la obediencia a Roma. Entonces, es un poco curioso, pero él ofrecía que no iba a cambiar en nada el dogma y la moral católicas. Esta iglesia no tuvo éxito, fueron más o menos 13, incluido él, los que la conformaron. Entre ellos, era muy interesante porque su vicario general era un sacerdote español que se llamaba Manuel Monje. En algún momento dado hubo muchos zafarranchos porque los de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana intentaron tomar la Basílica de Guadalupe y adueñarse de ella. Ya se habían adueñado de una iglesia que se llama La Soledad, que se encuentra en la parte céntrica de la Ciudad de México. Intentaron adueñarse también de la parroquia de la Asunción en Aguascalientes, que es otra iglesia emblemática, pero ahí los católicos, que ya estaban prevenidos, la defendieron a empujones y a golpes, que fue lo que pudieron hacer. Y en algún momento que iba a haber una misa solemne en la iglesia de la Soledad, un grupo de católicas se presentaron a la misa y llevaban debajo de los rebozos, que era muy común en ese momento, llevaban pequeños garrotes. Entonces, cuando entró el vicario general, el padre Manuel Monje, pues lo agarraron a él y a los otros a golpes. Se armó un zafarrancho terrible, tuvo que entrar a detener aquello la policía, hubo incluso balazos, en fin. Entonces, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana no tuvo buen éxito, no tuvo buen suceso. Entonces la dejamos ahí, podríamos seguir hablando porque hay muchas cuestiones anecdóticas, qué pasó después de la muerte del patriarca y demás, en fin, pero ahí la dejamos. Es nada más un ejemplo de cómo Calles apoyó esto. La iglesia, nada más eso sí vale la pena decir,
empezó a tener menos apoyo de la CROM y por lo tanto del gobierno a partir de abril-mayo, que el general Obregón le escribe una carta muy bien pensada a Calles. Le dice, estimadísimo amigo o queridísimo amigo, yo no pensaba en esto ni siquiera dar mi opinión, pero viendo cómo se están poniendo las cosas, te quería llevar a reflexionar en varios puntos. Y viene un anexo como de 5 puntos donde le dice, ¿has pensado en esto? ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado que incluso si prevaleciera esa iglesia, tú tendrías que ir a misa y tú tendrías que ser el jefe de esa iglesia? Entonces lo hace reflexionar a Calles y Calles ya no apoya esa iglesia. De hecho, en algún momento que un sacerdote de Chiapas, cuando hay un cambio de gobernador, el primer gobernador de ese momento había apoyado la Iglesia Católica Apostólica y el siguiente no, le escribe a Calles, Calles le contesta de una manera grosera diciendo, estas cosas no me competen a mí, por favor no me estén dando lata con esto. Entonces Calles abandona la Iglesia Católica Apostólica, pero tuvo ese input por el cual todavía existen restos de esta iglesia de otras formas. Ahora, las leyes. Las leyes, eso sí, con Calles es mucho peor que la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, es la presión que a través de la Secretaría de Gobernación ejerció Calles para que distintos estados legislaran el número de sacerdotes por estado y empezaron a ponerse restricciones al número de sacerdotes en distintos estados del país. Y luego de eso, el 4 de febrero de 1926, aparece en el Universal una entrevista al arzobispo Moray del Río, una entrevista hecha un día o 2 días antes del 4 de febrero, donde dice el arzobispo que los católicos lucharán, utiliza la palabra lucharán, porque se cambien los artículos y cláusulas de la Constitución que limitan la libertad religiosa. Eso en síntesis. Y no dice nada nuevo porque eso ya lo habían dicho en otro momento los obispos. El problema es que lo dice en el gobierno de Calles y en un momento en que Calles está ya soterradamente buscando fastidiar a la iglesia. Entonces eso le da un pretexto magnífico a Calles para 2 o 3 cosas inmediatas. La primera, como no hacía falta legislar porque la Constitución ya prohibía que hubiera sacerdotes, ministros de culto, decía la Constitución, extranjeros, la primera cuestión es que Calles en muy pocas semanas se apodera, apresa a los sacerdotes extranjeros y los manda hacia Cuba por Veracruz o hacia donde ellos quieran ir, pero los destierra por Veracruz. 185 sacerdotes extranjeros fueron expulsados entre febrero y marzo de 1926. Algunos de ellos, como los carmelitas, fueron aprehendidos en el momento en que estaban comenzando a celebrar misa y se los llevaron con todo y ornamentos a la cárcel. Obviamente se quitaron los ornamentos al rato, pero si por el gobierno fuera, los hubiera desterrado con todo y ornamentos. Luego hay un decreto de la Secretaría de Educación Pública para hacer valer con una serie de restricciones ampliadas todo lo que decía el artículo 3º constitucional, y también entre febrero y marzo, como consecuencia de esas declaraciones del obispo, acusándolo de sedicioso y demás, incluso se le siguió un proceso judicial y fue absuelto. Entre febrero y marzo se cerraron una gran cantidad de escuelas católicas que todavía seguían desde algún punto de vista existiendo, con todo y que ya la Constitución las prohibía. Y se siguen en los estados aprobando leyes cada vez más agresivas para reducir el número de sacerdotes. Y luego viene la cereza del pastel, la ley Calles, que es la que realmente da origen a la parte fuerte del conflicto. En enero
de 1926, o sea, ya incluso antes de las declaraciones del obispo, Calles había pedido al Congreso que le dieran facultades extraordinarias para reformar o adicionar el Código Penal, y el Congreso le dio esas facultades al presidente. El 14 de junio de 1926 aparece cuál va a ser la adición al Código Penal, y esto es lo que se llama la Ley Calles. Era una ley adicionando el Código Penal, que establecía una gran cantidad de sanciones para todos aquellos que no cumplieran las leyes que en ese momento se habían estado dando por los estados, porque pues había leyes, pero luego no se cumplían. Entonces se iba a meter en problemas el alcalde, el funcionario municipal, el síndico, el gobernador, desde luego, que no hiciera cumplir a cabalidad la ley, y no se diga los ministros que pasaran por alto las leyes exigían que se registraran ante la Secretaría de Gobernación de cada estado, y que únicamente los aprobados por la Secretaría de Gobernación en el número que había aprobado la Constitución podían ejercer. Entonces, cuando se da a conocer el 14 de junio la Ley Calles, empieza a haber una gran cantidad de protestas en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. Se organiza incluso un boicot económico para causarle daños económicos al gobierno y presionarlo todavía más. Y de todas maneras es publicada la Ley Calles el 2 de julio de 1926. Se reúnen los obispos a ver cuál va a ser la respuesta ante la Ley Calles, y después de una consulta que mucho tiempo después, a través de pues, distintos documentos históricos, se probó que fue manipulada la consulta, es decir, se le habló a la Santa Sede que había unanimidad, y no había unanimidad en el criterio de los obispos. Se consulta a la Santa Sede suspender el culto público, como se había hecho en Jalisco, en Durango, en Michoacán y en otros estados en momentos distintos, con éxito, y reciben autorización para suspender el culto público, y el 25 de julio de 1926 hay una pastoral colectiva, un documento del episcopado, donde dice que a partir de que entre en vigor la Ley Calles, que entraba el 31 de julio, pero todavía el 31 de julio no a la primera hora del día, sino todavía el 31 de julio hubo culto público. Entonces, propiamente a partir del 1 de agosto quedaba suspendido en todo el país cualquier acto de culto público que requiriera la presencia de un sacerdote. Y eso es lo que tensiona muchísimo lo que ocurrirá después, que ya es el conflicto armado que dura de 1926 a 1929.